es esa. El termómetro de las redes es sumamente confuso. Sí, es confuso. ¿Por qué? Porque 1,000 personas, 1,500 o hasta menos tienen la capacidad de darte la sensación de que el mundo se está cayendo a pedazos o que eres un imbécil o que eres genial. ¿Estás de acuerdo? O sea, Claro. las redes te dan esa sensación y es muchas veces solamente una pequeña muestra. El primer partido que me toca hacer un viaje para Univisión es mi primer partido con el Perro Bermúdez. Y pues fue en Guadalajara, lo hicimos, creo que se nos salió bastante bien el trabajo. Y el lunes me recibe don Robert en su oficina. Y fue una de las veces contadas en donde recibí una felicitación. La polémica tiene que ser real. Si no es real, no es buena la polémica. No sirve. No sirve. Si no es fingida, no sirve. Si es fingida. Si es fingida, no sirve. Ajá. Vayan a ver los números. La mayoría de las buenas discusiones que se dan en mesa es porque hay un tema real detrás. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene tira, se acabó. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos con Toño y el día de hoy un gran amigo, gran comentarista también, compañero de TUDN, y la verdad es que es un personaje que está creciendo de una manera muy importante en los medios. Aldo Farías está con nosotros, Aldiño. Hola, Toño. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? amigo? Muy bien. Encantado de platicar aquí contigo. Gracias por la invitación. Oye, Aldiño, ¿cómo me acuerdo de... Fue una época chiquitita, pero divertida en más deporte, ¿no? Nos tocó una buena época. Sí. Y, o al menos es uno de los grandes hubieras que circulan por mi cabeza. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido pandemia? Claro. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido con ese programa, no? ¿Hasta dónde se hubiera estirado ese concepto que al menos a nosotros internamente nos divertía mucho? La verdad es que, digo, eran 2 horas, Sí. ¿no? Y 2 horas diario no está tan fácil, pero la verdad es que estaba muy divertido y además con Baldo de productor, pues sí tenía sus diferentes temas para platicar, ¿no? Yo creo que se daban buenos espacios como para conversar. Sí. Y era algo que peculiarmente me gustaba de ese programa porque todos sabemos que el tiempo en la televisión es bastante valioso y no hay muchos espacios que te permitan entablar una conversación. Y ese programa lo permitía, Toño. Y como que teníamos diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Había unos comentaristas más hacia el fútbol, otros más hacia el deporte americano. Luego teníamos también la incorporación de expertos. Entonces creo que se daba ahí una diversidad de opiniones bastante chida. Sí, pero bueno, se cruzó la pandemia. Se cruzó la pandemia. Efectivamente. Aldiño, platícanos, ¿cómo llegas a TUDN? Porque tú estabas en Monterrey, tú naces en Claro. Monterrey, ¿no? Sí, yo soy regiomontano, Toño. Y mi cantera es Multimedios. Multimedios RG La Deportiva. Y a través de muchos años de esfuerzo formándome, consigo una oportunidad de empezar a trabajar en Univisión. Y entonces es realmente en Univisión en donde me termino de ganar mi pase para estar ahora con ustedes en TUDN y para vivir en la Ciudad de México. Pero regresando a lo de Monterrey, Venga. entiendo que Roberto Hernández Jr. fue como, no sé si tu mentor, o por lo menos el personaje a seguir de toda esta gama de comentaristas que fueron surgiendo y que tienen cierta edad, jóvenes, pero que tienen cierta edad y que salen de allá de la Sultana. Sí, es uno, no nada más lo digo yo, es uno de los grandes maestros, No, sin Roberto duda. Hernández Jr. Sí. Y yo tuve la oportunidad de cruzarme con él en una edad muy oportuna. Yo era muy pequeño en ese entonces, tenía 14 años cuando conozco a don Robert y cuando empiezo en la radio. 14 años y 14 empezaste a años. trabajar. Sí, al aire. Wow. 14 años en radio. Yo sé que tú también empezaste en una edad muy temprana, Pero Toño, no si no tanto. me falla. Pero ¿era qué? 18. 18 años. Y sé, por ejemplo, que Enrique Bura, que Sí. empezó en una edad también muy temprana. Me ha platicado Francisco Javier. He escuchado algunas entrevistas también del joven Murrieta. Y creo que esa era una ventaja que yo alcancé todavía a pellizcar, que era comenzar a una edad en donde estás absorbiendo todo el conocimiento. Entonces sí, 14 años me cruzo con don Robert y se le ocurre ponerme al aire, ¿no? Oye, ¿y cómo era Roberto Hernández Jr.? Tenía 2 lados. El lado profesional era sumamente estricto. No lo complacías. Bueno, sí lo complacías con algo, pero tenía que ser algo de un nivel muy alto. Ajá. O sea, para que él te diera una felicitación, pues tenía que pasar mucho tiempo.
Yo recuerdo, narrábamos para radio los partidos del sábado, Toño, y el domingo en la noche comenzaba el nerviosismo de qué te iba a decir el viejo el lunes en la mañana. Y él era mucho vieja escuela, él pedía los cassettes, luego CDs, luego se hicieron USBs, pero pedía los partidos y te los ponía. Entonces iba repasando contigo la crónica de tus 45 minutos y te iba corrigiendo los aspectos que él creía eran negativos. Pero eso era buenísimo. Era buenísimo y ya no existe, Toño. No. Por eso insisto, yo me siento sumamente privilegiado. Creo que alcancé un bocadillo de la vieja escuela que a mi entender formaba mejores comentaristas. Fíjate que eso es un gran tema porque cuando aparece alguien, quien tú me digas, de Azteca, de Televisa, de Telemundo, de Univisión, de donde tú me digas, bueno, ahora tantas que hay de Fox, ESPN, etcétera, etcétera, ¿cómo se puede dar cuenta ese joven comentarista, ese joven narrador que lo está haciendo bien? Porque las redes también son medio... Sí, bueno, una es esa. El termómetro de las redes es sumamente confuso, ¿no? Sí, es confuso. ¿Por qué? Porque 1,000 personas, 1,500 o hasta menos tienen la capacidad de darte la sensación de que el mundo se está cayendo a pedazos o que eres un imbécil o que eres genial. ¿Estás de acuerdo? O sea, claro. Las redes te dan esa sensación y es muchas veces solamente una pequeña muestra. Hoy lo que yo me topo es que muchos comentaristas de esta nueva guardia, Toño, basan demasiado su trabajo en el feedback inmediato de las redes sociales. Y es peligroso, ¿no? Y a largo plazo es peligroso. Sí. Pienso lo mismo. A largo plazo es peligroso. Por eso hoy más que nunca creo que entonces las figuras de experiencia y las figuras que puedan mentorear un poco, pues se tendrán que volver todavía más valiosas. Sí, fíjate que realmente... Vamos, a cualquiera le puede afectar o inclusive del lado positivo, medio provocar que te vayas por un rumbo que a lo mejor no es el adecuado por 5 comentarios. Sí, señor. Sí. Puede ser perturbador por momentos, ¿no? Puedes creer que eres un enemigo público. En momentos me ha afectado. En momentos sí y en momentos no. Pero en general, creo que parte de mi escuela fue curtirme a través del golpe, de la crítica. Vamos, sin que en ese entonces existieran las redes sociales, pero Nuevo León es una plaza que está hirviendo todo el tiempo. Entonces creo que desde muy pequeño me expuse al acoso del público. No a través de redes sociales, pero sí de una manera más frontal. Y creo que eso me fue curtiendo para entender mejor lo de las redes. Porque, Aldo, el ser un cronista, un comentarista en Monterrey, es estar auténticamente en el ojo del huracán, porque después del técnico de Rayados y de Tigres, después de los jugadores de Rayados y de Tigres, vamos a decir hasta de los directivos, pues vienen los comentaristas. Siguen los comentaristas. Sí. Exactamente, o sea, eso es lo que logra una plaza a lo mejor no tan grande en tamaño, pero sí en intensidad. Y en importancia. En importancia, y vas todo el tiempo midiendo eso. Se va haciendo parte de ti. Creo que no queda de otra más que ir viviendo en esa secuencia, en ese mundo de poco a poco y te va curtiendo, pues, te va haciendo. Fíjate que pensando en Roberto, por supuesto, yo conocí a Roberto, claro. Trabajé con él en algunas ocasiones, pero entiendo que sería muy diferente conocerlo si yo tuviera 14 años o 15 años, porque a final de cuentas, pues era conmigo, pues era un comentarista con otro comentarista, ¿no? Sí. Y hacer un trabajo, acción, por ejemplo, ¿no? Transmitíamos acción, ahí él hacía lo suyo, yo hacía lo mío, Roberto, qué gusto, y ahí nos vemos. Pero tú lo conociste de otra manera, ¿no? Mira, a mí me pasa mucho que hay personas que me dicen, bueno, es que a ti te tocó conocer a don Robert ya como en una etapa final de su carrera. Puede ser. Es como muchas veces un padre o una madre te puede decir, es que a ti te tocó conocerlo de abuelo, no de papá. Sí. ¿Verdad? Entonces, obviamente, en años anteriores, don Robert había tenido un rol mucho más de jefe directo o de compañero de competencia interna, y es una manera que a la gente le tocó conocerlo. A mí me tocó conocer un poco más su versión de abuelo. Me tocó conocer un don Robert que pensaba más en qué iba a dejar de legado.
en qué le iba a heredar a los medios. Un Don Robert que pensaba más en eso, ¿no? En enseñar, en brindar, en tener una generación a la cual enseñarle, más allá de él seguir creciendo. Y pues tú sabes, Toño, que cuando nosotros estamos creciendo, tú estás en una posición obviamente mucho más consagrada. Cuando uno va creciendo en algo es cuando muchas veces sale lo peor de las personas. Es cuando está la puja, es cuando está... Y cuando ya llegas a un punto en el que decides compartir, a mí me tocó esa experiencia de Don Robert. Y me platicaba mucho de cómo era Televisa y de cómo ustedes... A mí... nosotros teníamos un programa de radio, le mando un saludo a mis amigos, a Sergio Dip y a Ricardo García, y hacíamos un programa por señal de Don Robert. Don Robert nos juntó a nosotros tres en ese programa con la visión que él tenía de que tal vez los tres merecíamos un espacio en una mejor televisora pronto. Y Dip se fue a ESPN y Richard se fue a Fox Sports y hoy me toca a mí estar en TUDN, Televisa. Entonces la visión del viejo era correcta, ¿no? Correcto, de juntarnos claro. a los tres en ese programa. Sí. Y a mí siempre... Bien chavitos, los tres, obviamente. Chavos, los tres. Y a mí la gente me bombardeaba mucho. En ese entonces ya se ponía muy de moda las cableras, ¿no? ESPN, Fox Sports. Me bombardeaban mucho con ese tema. Vete a ESPN, vete a Fox Sports, como seguramente a muchos comentaristas jóvenes les pasa. Yo siempre estuve muy clavado con la idea de Televisa por la vivencia que había tenido Don Robert. Porque eso es lo que él me contaba. Los mundiales, las transmisiones, los productores, los compañeros, y era algo que a mí me encantaba vivir y me parecía que era una forma buena como de seguir la historia. De los que más me platicaba era de Enrique Bermúdez, del Perro, que creo que tuvieron un mundial en Italia 90, en donde fue bastante peculiar y Don Robert tenía algunas anécdotas que luego algunas pude comprobar con el Perro y otras me di cuenta que eran mentira, pero así la cosa. Pero sabes que cuando empiezo precisamente en Univisión, yo hacía solamente las transmisiones de Monterrey, de Tigres y de Rayados. El primer partido que me toca hacer un viaje para Univisión es mi primer partido con el Perro Bermúdez. Y pues fue en Guadalajara, lo hicimos, creo que se nos salió bastante bien el trabajo. Y el lunes me recibe Don Robert en su oficina. Y fue una de las veces contadas en donde recibí una felicitación. Yo no sé si realmente lo había hecho muy bien o solamente era el gran detalle de que me había tocado transmitir con uno de sus grandes compañeros de batalla, ¿no? Él transmitió con él en los 70s, en los 80s, tal vez en principio de los 90s, y luego ver que uno de sus alumnos, 20 y tantos años después, está transmitiendo con él para una cadena importante, pues fue muy, muy satisfactorio para mí y creo que para él. Y para él, La claro. neta es uno de esos momentos que tengo bien apuntados en mi carrera. Oye, Aldo, haciendo un lado a don Roberto Hernández Jr., el ambiente de los comentaristas de fútbol en Monterrey específicamente, es sí es de una crítica elevada, pero también es de mucha polémica, ¿no? Yo lo siento inclusive más que lo que pasa a nivel nacional. Sí, la polémica, por así decirlo, el encontronazo entre dos ideologías diferentes, una Tigres, una Rayados, pues es de alguna manera la forma en la que se construyó este monstruo del fútbol en Nuevo León. Vamos, mientras los otros equipos necesitaban de otro tipo de rivalidades para hacer lo suyo, Monterrey ya tenía su propia rivalidad en Rayados y en Tigres. No, estaba ya clavado. Entonces ahí estaba ya clavado, entonces se atacó por ahí. Yo creo, y esa es una de las, de mis banderas internas con las cuales yo he llegado a la Ciudad de México. Yo creo que lo que viene es una mezcla de Toño. O sea, yo creo que mezclar ambos estilos nos puede entregar algo nuevo, diferente y tal vez exitoso para el público. Porque yo escucho muchas ocasiones que se habla de qué es lo nuevo, qué viene. Difícilmente se va a inventar algo, difícilmente vamos a crear algo nuevo desde cero. Pero con tantos elementos que ya existen, la regla dice que la única manera de generar algo nuevo es mediante el choque de dos fuerzas opuestas. Y eso es algo un poco de lo que yo intento. Juntar la escuela del periodismo deportivo de Monterrey, muy de golpe, muy de polémica, muy intensa,
con una escuela, creo que más profesional que se tiene en la Ciudad de México. Y si eso le agregamos entonces un elemento diferente del periodismo deportivo de Estados Unidos, con el cual hoy nos toca converger en TUDN, lo bueno de Televisa, lo bueno de Univisión, es lo que estamos haciendo en estos últimos 3 años, creo que esa es la forma de generar algo nuevo. Por eso por más que yo cambie, porque claramente vamos cambiando, al estar aquí 3 años voy cambiando, hay una parte de mis raíces que no quiero dejar, que la quiero llevar en la mochila, Toño, porque creo que junto con lo nuevo que estoy aprendiendo va a brotar algo. Ahora, a ver, ¿cómo ves tú la polémica, la discusión, ya sea en programas o en una transmisión, ¿no? En pleno partido? Que yo creo que ahí la polémica es un poco más complicada porque se van presentando cosas y tienes que analizarlas muy rápido para polemizar sobre X circunstancia, ¿no? Pero la polémica como tal, ¿tiene que surgir o tiene que ser provocada? No, la polémica tiene que ser real. Si no es real, no es buena la polémica. No sirve. No sirve. Si no es fingida, no sirve. Si es fingida. Si es fingida, no sirve. Ajá. Vayan a ver los números. La mayoría de las buenas discusiones que se dan en mesa es porque hay un tema real detrás. El fondo tiene que ser real. El punto que tú estás defendiendo tiene que ser real. Sí, tienes que lo sentirlo, tienes ¿no? que crear, lo tienes que creer, Sí, por sí, supuesto. Luego viene la cuestión de las formas, que es donde creo que se puede un poco manejar esa polémica. Sí. ¿Qué onda, hermano? ¿Eres gritón? ¿Eres serio? ¿Te gusta que alguien más meta punta o te gusta tú ser el de la punta? ¿Te gusta esperar a que todos den su punto de vista? ¿Cómo lo acompañas? ¿Cuál es tu postura? ¿Estás gordo? ¿Estás mamado? ¿Estás flaco? ¿El pelo cómo lo tienes? ¿Usas lentes? ¿No usas lentes? ¿Te pones diamantes? ¿No te pones diamantes? ¿Eres de negro? ¿Eres de morado? Eso es la forma, ¿me explico? ¿Gritas o no gritas? ¿Discutes o no discutes? ¿Argumentas o qué tanto argumentas? ¿Conectas con el público o no conectas con el público? Creo que el error de muchos aficionados a la hora de criticar nuestro trabajo es irse demasiado con la forma, pues. Vamos al fondo, que es lo importante. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y mientras el fondo sea honesto, creo que entonces la polémica es bienvenida. No, fingir y eso no funciona. Y si funciona, funciona en el corto plazo. Al mediano o largo plazo se te va a caer el teatro. Tiene que ser real. Ahora, ¿Tú piensas? yo pienso lo mismo. Sí. Lo mismo, no, totalmente. Claro. Es que me quedo pensando, Aldo, porque yo de repente veo en discusiones, no voy a decir en dónde, pero veo discusiones y digo, pues es que, o sea, uno se puso del lado A y el otro se puso del lado B. No importa si lo creen o no lo creen, el chiste es gritarse, pelearse, etcétera, etcétera. Sí, y si es así, creo que la fórmula termina por desgastarse. Sí. Lo que decíamos ahorita es, bueno, ver qué estás diciendo o qué estás intentando decir, ¿no? Más allá de que si hay manotazos o no hay manotazos, o se están peleando o no se están peleando, pues realmente qué tan razonable son ambos puntos que se están poniendo sobre la mesa y sobre todo, ¿qué tantos argumentos trae? Yo, por ejemplo, cuando voy a presentar, no cualquiera, pero cuando voy a presentar un punto de vista que sé que es controversial. ¿Cómo sé que es controversial? Pues porque, uno, checas las redes y te das cuenta. Sí, claro. ¿Cuánta gente piensa esto? ¿Cuánta gente piensa lo contrario? Llegas entre tus propios compañeros y puedes hacer un pequeño focus group. Y te das cuenta, bueno, mira, mis compañeros yo sé que van a estar de este lado, esto es lo que piensan. Mi punto de vista es controversial, es diferente. ¿Qué tengo que hacer? Armar los argumentos de inmediato. Y es raro el momento en el que entrego un comentario en la mesa sino tener punto y contrapunto. El contrapunto se me hace todavía más importante. ¿Qué es? Entiendo que mi idea puede ser un poco alocada o que puede ser diferente, entonces empiezo a encontrarle los huecos, yo a mi misma idea, y me doy cuenta que me pueden atacar por izquierda y por derecha. Ya sabes entonces, que te van a contestar. por ahí. Sí. Y tengo que tener contrapuntos. Sí, tengo que tener un contrapunto para la izquierda y un contrapunto para la derecha. A lo mejor ni siquiera se utilizan, pero hay que estar lo más listos posibles. Fíjate, ese es un punto bien interesante. A ver, Aldiño, ¿qué tan válido es que digas, yo le voy a Tigres? Creo que muy válido. Tú le vas al Atlante, ¿no? Sí, señor. Muy válido. Ya sabes que, mira, Sí. aquí están todos mis equipos. Los Dodgers, ahí está Dodgers, el Atlante. Yo tengo mis equipos, Mira, los Raiders. luego la parte que es más complicado explicársela al público es que dentro de el le voy a un equipo o simpatizo con un equipo, luego existen parámetros de profesionalismo que uno puede ir, con los que uno puede ir jugando, que uno puede aflojar y que uno puede estirar. Yo me considero
me considero tigre, Toño, totalmente. Siempre voy a estar muy orgulloso de eso. Fue una parte fundamental de mi formación como niño en los primeros años de adolescente. Pero yo te puedo decir que lo que sentía en aquellos años, que yo empecé a ir al estadio de Tigre, 1997, 98, 99, 2000, las finales de Pachuca, las eliminaciones de Monterrey, todo hasta el 2005, eso nunca lo voy a volver a sentir. Claro, porque Jamás. ese era el Aldo aficionado. Exacto, Toño. ¿No? Y a la gente le cuesta mucho trabajo separar que puedes ser profesional de esto, puedes seguir leyendo a un equipo, pero ese rigor que tenías de aficionado en ese entonces, ese ya no vuelve. Tu óptica en la que ves este deporte ya la ves muy diferente. Totalmente. O sea, Totalmente. la ves Fíjate, muy diferente. a mí me pasó, hace muchos años, cuando yo narraba fútbol, se acabó la pasión por el Atlante. Le seguía yo yendo, pero se acabó la pasión, porque además narraba todos los partidos del Atlante en el Estadio Azteca en radio. Y sinceramente no es lo mismo que cuando estás ahí de aficionado, lo estás viendo en la tele, etcétera, etcétera. Me regresó la pasión por el Atlante, a lo mejor a ti te pasa también, cuando me salí del fútbol y empecé a hablar de otros deportes. Bueno, Toño, pues eso es. Yo le decía, le platicaba o le conversaba a algunos aficionados tigres influyentes que tienen grupos y de repente dialogo con ellos. Y entonces me preguntaban mucho porque hay un tuit mío tras el triunfo de Tigres en la final regiomontana 2017, donde yo pongo el final de la historia. Yo no sé si es el final de toda la historia, pero sí creo que al menos mi historia en ese día, en esa noche, alcanzó un punto cumbre que difícilmente se va a superar. Y es lo que decías, que es la historia de un niño que iba al estadio, que sufría por su equipo, porque en ese entonces Tigres no ganaba una papa, hermano, ¿verdad? Y se iba eliminado por todos. ¿No te tocó el descenso? Yo, digamos que me hago más fuerte como Tigre justo en el descenso. Ok. Crezco en una familia llena de puros rayados en los 90s y a mitad de la década de los 90 se atraviesa el descenso. Y cuando todos pensaban que yo me iba a bajar del barco y ya me tenían lista mi playera de Monterrey, yo les digo, ni madres, es momento para quedarse. Eso está muy momento, bien. claro. Entonces, ese es un aficionado. Ese es un aficionado de veras, Claro. así debe de ser los aficionados. Sí, sí. Entonces yo construyo esa historia, pues y luego me hago comentarista y me toca narrar o comentar prácticamente todos los juegos de Tigres del 2005 a la fecha. O sea, son casi, ¿qué? ¿20 años? Sí. No, son 20 años ya que prácticamente he estado en todos los partidos. Sí, en una gran época de Tigres. En una gran época de Tigres. Sí. Pues claro que me tiene que cambiar. La manera en la que veo al equipo tiene que cambiar, tiene que madurar, pues. Pero ¿por qué fin de la historia? Porque, o sea, ganarle al gran Porque rival en una final. Imagina como vivir 15 años trabajando. Bueno, vivir de esos 15 años, vamos a decir, la mitad viviendo la gran rivalidad Tigres Rayados como aficionado. La otra mitad viviéndola como profesional. Sí. Luego, al final de cuentas, a mí el premio que el equipo no me dio de aficionado, porque a mí el equipo no me dio el premio de aficionado. O sea, yo llegué como en el 95 y me fui en el 2005. No se ganó absolutamente nada, puras tragedias y puras lágrimas. Lo que el equipo de Tigres no me pudo pagar como aficionado, me lo pagó como comentarista, Toño. No, un montón Las de títulos. finales, claro. las liguillas, los viajes y obviamente narrar el segundo tiempo con el Perro Bermúdez, con Luis Omar Tapia para Estados Unidos del partido más importante en la historia del fútbol en donde yo me hice, que es esa final regia. Claro. Entonces dime si ese no es como el final de una historia fantástica, ¿no? De un niño que lloraba como aficionado y termina narrando la gran final de su equipo ante el acérrimo rival que tanto lo hizo sufrir. O sea, yo encapsulo ese tiempo y digo, señores, aquí está una gran historia. Aquí. Pues sí, la verdad que sí. Es un libro, ¿no? Es un libro buenísimo. Son de esas cosas bellas que le toca a uno vivir en esta profesión. Oye, Aldo, bueno, y entonces en Multimedios te encuentras la posibilidad de empezar este camino que ya nos estás platicando, te lleva hasta Univisión y luego hasta TUDN. Pero ¿cómo encontraste el camino para Univisión? Interesante. Yo tengo una operación de cuerdas vocales en el 2015, después de la final de Tigres contra River Plate, que es el partido más intenso que me ha tocado narrar. Lo narramos en el Monumental de River para radio. Y yo sufro una lesión muy fuerte. Ya tenía algún tiempo con problemas en la garganta y termino afónico
después de esa final. Al regreso me voy recuperando poco a poco, pero algo no estaba bien conmigo. Total, en una boda en San Luis Potosí de uno de los primeros amigos que se casó, me encuentro con un amigo mío que en ese entonces vivía en Los Ángeles, él es cantante. Me dice, güey, ve con mi doctor en Monterrey. Me manda con el doctor Vicente Villagómez y me encuentran un pólipo entre las dos cuerdas vocales. Un pólipo es una especie de tumor, por así decirlo, una bolita que no permite que las cuerdas cierren o abren en su totalidad. Entonces yo me someto a esta operación y hasta ese momento, Toño, yo la verdad no tenía ninguna intención de salir ni de Nuevo León ni de Multimedios, la empresa para la cual yo trabajaba en ese momento. El tiempo que paso en silencio, porque tienes que hacer una recuperación en silencio, la mía duró 3 semanas sin decir una palabra, más otros tantos meses en la recuperación. Ese tiempo, que fue una chinga en la recuperación, me abre a mí el panorama. Y es donde yo reflexiono sobre en qué posición estaba mi carrera, donde reflexiono también sobre si entregarle mi vida a una empresa lo valía o no lo valía, si era correspondido o no era correspondido. Y al final de cuentas mi reflexión derivó en tengo que buscar una oportunidad. Pero sinceramente si no hubiera pasado la operación, hay una gran posibilidad de que no lo hubiera hecho, Toño. Curioso. ¿Verdad? Y es ahí donde yo me motivo a buscar. ¿Y quién te da la oportunidad? Cristina Romero, Cristina. Nuestra compañera Cristi. Nosotros fuimos compañeros en Multimedios. Cristi estuvo haciendo algunos trabajos ahí de reportajes que siempre ha sido buenísima para eso. Y la verdad es que el camino de Cristi fue rocoso, como el de la mayoría en las televisoras de provincia. Y yo creo que hice un buen clic con ella, hice una buena amistad. Ella apreciaba mi trabajo, yo apreciaba su trabajo. Y al paso del tiempo, me la encuentro yo en el estadio de Tigres, en un palco. Yo estaba recién recuperado de la operación y ella me dice, ¿y qué onda? ¿Cuándo te vienes para acá? ¿O cuándo das el salto? Etcétera. Y le digo, pues sabes que me estás diciendo esto en el momento preciso, porque nunca antes en mi vida yo había pensado en buscar ese siguiente paso. Y ella me brinda el correo electrónico de Edgar Martínez. Yo le mando un correo a Edgar y pasó un año para que me diera la oportunidad. ¿Un año pasó? Sí, 8 meses, Edgar, 9 meses. Edgar, te tardaste un poco en mandarle Pasaron 8 la meses, contestación. hermano. Pero sí pasa, pues. Toqué la puerta, le mandé ahí una Biblia. Todo el mundo me decía, mándale un correo tranquilo. Yo preferí como mostrarle en un correo que sabía más o menos en dónde estaba parada la industria, cuál era la situación. Y le puse ahí el panorama. Y pasó casi un año y me toca entonces empezar a transmitir para Univisión. ¿Seguías viviendo en Monterrey? Seguía viviendo en Monterrey. Ajá. Correcto. Y luego de Univisión a TUDN. El siguiente paso es que empiezo a ir 2017, previo al Mundial. Ajá. Empiezo a viajar a Miami. Viajaba 15 días a Miami, 15 días en Monterrey. Al principio era muy padre. Después de un tiempo ya no. Era como si tuviera una doble vida que no me gustaba. Muy cansado, ¿no? ¿Verdad? Regresaba a Monterrey y de repente me decía mi pareja, Sara, me decía, es que llegas a Monterrey, apenas te estás como adaptando otra vez y ya te vas otra vez, güey. Y me pasaba lo mismo llegando a Miami. Entonces, así lo hice como un par de años hasta que se da la oportunidad de venir a Ciudad de México. Dime una cosa, Aldo, la verdad. ¿Son muy mamones en la Ciudad de México? No. La verdad. No. Hay ciertas costumbres diferentes. Yo tengo mucha gente que a mí me dice que los regios somos muy mamones. Hay quien me dice también que los capitalinos son muy mamones. Pero, mira, algo que yo he aprendido aquí es que nos necesitamos mutuamente. Que Monterrey no fuera lo grande que es, o Nuevo León no fuera el gran estado que es, si no tuviéramos el sur de México, si no tuviéramos la capital, etc. Y viceversa. Esta capital no fuera tan grandiosa si no tuviera tan buenas provincias a su alrededor. Entonces creo que vamos a ir encontrando cómo trabajar juntos. ¿Y dentro de TUDN? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te recibimos? Yo creo que en general bien. El otro día lo estaba comentando. Sobre todo, creo que los que ya están más adelantados en su carrera me recibieron de 100 puntos, incluyéndote, Toño, la verdad.
por ahí es normal que a lo mejor otros compañeros que van un poco más atrás en la fila y que tienen tiempo trabajando, pues se puedan preguntar, oye, ¿por qué viene este güey? A lo mejor me está saltando, se está adelantando en la fila. Y comprendo, pues, entiendo. O sea, ese ambiente que por momentos el provinciano siente hostil en la gran capital, hoy lo entiendo mucho mejor que antes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son personas de todo el interior de la República que están llegando a tu ciudad por trabajo, hermano. Y no nada más es trabajo, van a venir, van a encarecer los departamentos, tal vez me tengo que salir de la ciudad, tal vez me tengo que salir de la colonia, como está pasando con muchas colonias en el centro, sobre todo en la Ciudad de México. Van a venir por los mejores trabajos, aparte no mandan a cualquiera, mandan a los más calificados. Y es de alguna manera lo que pasa con el pueblo estadounidense, que también tiene que recibir personas de todos lados. Claro. Creo que también vale la pena como ponernos un poco del otro lado y entender qué es lo que sucede. Claro, porque de repente hay ciertas reacciones. Porque de repente hay ciertas reacciones. Pero nada, no me tocó nada con lo que no se pudiera lidiar, Toño. Y te lo voy a decir en buena onda, fue mucho más hostil en redes que en la vida real. O sea, a mí me pasaba de repente que leía cosas en redes de compañeros o de colegas y luego te los encontrabas y no pasaba nada. Y como que me hacía un clic como que, ¿qué onda? ¿Es nada más de redes? ¿O es un show para ti esto? ¿O es una cobardía también? ¿Cómo interpretarlo, no? Entonces, creo que como las redes hoy están dictando mucho de cómo vemos el mundo, para bien o para mal, mucha gente solamente veía las redes y veía que las redes me pegaban durísimo. Pum, 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 madrazo, madrazo. No era tan así en la vida real, la verdad. No era así. Aldo, hablando acerca de Tigres e inclusive Monterrey, los dos equipos, ¿cómo ves tú que esté ese grupo tan selecto, tan cerrado de los grandes, los cuatro grandes del fútbol mexicano? Ya los conocemos: Cruz Azul, América, Pumas, Chivas. Yo te he escuchado varias veces decir Tigres, por lo menos Tigres ya está para ser uno de los que entre en ese club. Pues son yo le llamo los todavía llamados grandes del fútbol mexicano. Es una tradición, es historia, la tradición es buena, sí, muy buena. Es marketing, muy buen marketing el de los cuatro grandes. Pero debemos aceptar que la historia es dinámica, que los tiempos cambian. Y si en algún momento Pumas no era grande y se hizo grande, o Cruz Azul no era grande y se hizo grande, o en algún momento el América ni existía y se hizo grande, ¿por qué no pensar que otro equipo poderoso en la actualidad puede llegar a ser grande? En Inglaterra ya está pasando. De un Big Four a un Big Six, por el City y por el Chelsea. Y otra vez, la parte más elitista del fútbol inglesa no acepta que el City sea grande. No, lo están haciendo a través del dinero, no tienen historia, etc. No aceptaba que el Chelsea es dinero ruso, Roman Abramovich, etc. Pero al final de cuentas, Chelsea y City hoy empiezan a ser aceptados. Y de tener un Big Four, hoy tenemos un Big Six. Creo que entonces eso nos indica que en México en algún momento va a cambiar la historia. Hay algunos más jóvenes que ya no te hablan de grandes, que te hablan de los cuatro poderosos, que te hablan de América, Chivas, Tigres y Rayados, por ejemplo. Sí. U otros te consideran América, Chivas, Cruz Azul y Tigres. Estamos viviendo tiempos de cambio. Y lo que hoy, por el bagaje que traemos, nos puede parecer fuera de lugar, a las nuevas generaciones, en unos cuantos años más, cuando ellos estén en una posición en donde su opinión pese más o donde su impacto económico tenga más peso en el mercado, yo estoy seguro que muchos de ellos van a ver a Tigres como uno de los grandes de México, Toño. Ahora, Tigres necesita mantener en ese nivel. Una década más, y por eso fui en su momento y seguiré siendo, pues, algo estricto con este cambio que se acaba de tener en cuanto a la dirigencia y con Miguel Herrera, porque a mí me parece que si este equipo no consagra la década que vamos arrancando, Toño, hay mucha probabilidad que se quede como un Toluca. El Toluca de Cardoso, el Tigres de Gignac. ¿Puede pasar? Ahora, ¿verdad? Oye, que se quede como aquel Pachuca, aquel Necaxa, que fue el equipo de la década. Sí. Pero si estableces 2 décadas de dominio, ya estarías, ya creo que ya no lo mueves. Pero sí es muy importante que el relevo de Herrera y compañía sea exitoso. Bueno, yo creo que tienes al técnico sin duda ideal para conseguirlo, ¿no? Sin duda alguna, muchas veces, sin duda alguna. Entonces, en ellos creo que depende como terminar la tarea que se arrancó en la década anterior. ¿Cómo entiendes tú el fenómeno de Cruz Azul, entonces? ¿Cómo le hizo Cruz Azul para muy rápido? Porque ahí sí fue una década. Sí.
para meterse dentro de ese club. Así es como lo entiendo. Por eso creo que hoy deben de ser 20 años. Hay diferentes maneras de ver la repartición hoy en los medios. Por una parte puedes decir, hay más canales para hacerte grande. Sí. Todos los canales digitales y los de televisión. Pero lo que sucede es que la audiencia a la cual estás llegando, la cual vas como a mandarle el mensaje, esa industria está dividida. Hoy está fragmentada la industria. Antes, la audiencia estaba sobre una sola pantalla. Sí. Entonces, cuando tú tenías 10 años a un equipo ganando y lo proyectabas en una televisión, pues el efecto era así, hermano. Tenías a todo mundo viendo el Cruz Azul, o todo mundo viendo el América, o todo mundo viendo las Chivas, y se daba el efecto en menos tiempo. Hoy, por eso considero que debe de ser más tiempo. O sea, probablemente si Tigres le hubiera tocado esta época en los 80s, e igual hubiera estado transmitiendo Televisa, probablemente Tigres ya fuera indiscutiblemente grande. Pero hoy no, hoy requiere un poco más de tiempo. Pero qué curioso, porque Necaxa, por ejemplo, no lo consiguió. No lo alcanzó Necaxa. No lo alcanzó Necaxa. Pero qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí todavía no estaba fragmentado. No, ahí todavía no le alcanzaba. Eran los 90s. No le dio. Le dio para tener una muy buena generación. Sí, no, hay no, muchos, no. ¿verdad? Hay muchos millennials que se enamoraron de esa, pero no alcanzó. Pero pocos. A lo mejor porque ya estaban todos repartidos. No, y que también siento que hay que mantener cierta investidura o cierto nivel, ¿no? Que creo que equipos lo han logrado. Cruz Azul lo logró, Pumas lo logró. Y yo confío que Tigres lo puede lograr. Está por verse. La verdad es un tema bien interesante. Ahorita que hablabas de la industria, ¿cómo ves la industria? Porque ahora estamos encontrando, tanto en TUDN y Televisa, Univisión con ViX, como Fox con Fox Premium, ESPN con ESPN Plus, etcétera, etcétera, pues lo que ya estaba pulverizado, se está pulverizando más todavía. Más. ¿Cómo lo ves? Sí, y creo que va a seguir todavía más. Por eso creo que hablaba ahorita hace unos minutos de la idea de poder juntar como lo mejor del periodismo deportivo de Monterrey con el periodismo deportivo nacional, porque de alguna manera Monterrey siempre ha sido nicho. Entonces siempre se le ha tratado como un nicho. Hoy creo que se está dando un paso a que las televisoras nacionales estamos empezando a tratar a nuestra audiencia más como nicho que como masivo. Hoy vale un poquito más conocerlos, tenerlos, escucharlos, consentirlos, inclusive interactuar un poco más con ellos. También, como sucede en cualquier mercado que se abre, está lleno de trampas, Toño. Está lleno de trampas. Hay el contenido digital y sobre todo el impacto tan inmediato que genera, creo que puede llegar a ser peligroso en cierto punto. Es muy atractivo entrarle a eso, pero no nos hemos dado cuenta a un mediano o un largo plazo hasta dónde nos puede llevar. O sea, nosotros ya tenemos hay mucha gente que a mí me dice, ¿por qué no empezar a hacer ya todo independiente? A ti que te gustan, tú que tienes tu equipo, que siempre has hecho podcast, ¿por qué no hacer todo independiente? Bueno, es que hay una fórmula que está más que probada. Y esa fórmula es ser un comentarista deportivo en un canal. Esa fórmula ya está probada. Tenemos muchos casos de éxito, tenemos caminos, tenemos parámetros, tenemos patrones que seguir. Y esa fórmula ya está. Y yo ya tengo un camino recorrido ahí. Poco o mucho, pero ya lo tengo. No está probado en el Internet. O sea, no sabemos si el Internet nos puede generar un José Ramón Fernández, un David Faitelson, un Toño de Valdés, un Roberto Hernández Jr. No sabemos todavía. Eso está por verse y se va a ver en muchos años más. Pero la televisión sí ha probado que puede construir a estas figuras. ¿Tú crees que la televisión está, no en camino de desaparecer? Porque es como el radio, cuando llegó la tele, ¿no? El radio nunca desapareció, pero sí que la televisión, digamos, pase a un segundo término por las cuestiones digitales. Yo creo que ya en varios momentos está pasando un segundo término, en varios rubros o en varias competencias. Hay otras en donde no. Nosotros tenemos la fortuna de estar en una donde no, que es el evento en vivo. El evento en vivo creo que sigue perteneciendo a la televisora. Y hay un error que en su momento creo que las televisoras cometieron fuerte. Y hoy creo que nos está costando esos pasos que no hicimos al principio. Y es que nosotros no vendemos televisoras.
perdón, no vendemos televisiones, Ajá. vendemos contenidos. Contenido, claro. Vale madre dónde lo pases. Sí. Si te ven en el celular, si te ven en la tele, si te ven en la computadora o en la laptop. Y al principio parecía como si la televisora se aferrara a que me veas en la tele a fuerza. Y creo que ahí se cometió un grave error, pues. No, es una creadora, somos creadores de contenido en una televisora y muy pocos tienen tanto presupuesto como nosotros en las televisoras para crear contenido. ¿Dónde lo van a ver? Eso es diferente. Sí, claro. Lo van a ver contigo. ¿Dónde lo van a ver? No sé, en un streaming, en la televisora, eso es diferente. Creo que eso es una idea a la cual debemos de desapegarnos y conforme vaya haciéndose así, las televisoras van a ir ganando también el terreno digital. Fíjate qué interesante porque acá encuentras, digamos que dentro de las complicaciones o trampas que mencionas, el tema del anunciante, porque el anunciante te dice, yo quiero un número X, ¿no? De rating, pero tú me estás diciendo totalmente algo distinto, porque ya no me importa que me veas por acá en la tele normal, ahora si me ves en la computadora, si me ves en el iPad, si me ves en el teléfono, está perfecto. Eso es algo que también del lado de los anunciantes lo tienen que entender. Lo tienen que entender y nosotros también tenemos que vender también como todos estos números, no nada más el punto del rating, ¿no? Uh-huh. La otra que también creo, Toño, está muy bueno, es que la constancia y la repetición son herramientas fundamentales de la tele. Creo que sí voy bien en eso. O sea, el hecho de que tú aparezcas constantemente, a mí me tocó hacer muchos años en el noticiero de la mañana como tú lo haces históricamente acá en México. Yo lo hacía en Monterrey. Entonces, a veces uno subestima el hecho de estar apareciendo todos los días, mismo horario, constantemente, mismo lugar. Esa repetición tiene logros fantásticos. Es un gran valor. Es un gran valor. Sí. Eso es algo que el Internet difícilmente consigue. Por varias cosas. Sí, de entrada no hay un horario fijo. Ahí está, Toño. Sí, no hay. Sí, Entonces, como no hay una rutina, no estamos estableciendo la repetición. Luego, es mucho más cuando somos un grupo en una televisora, en este caso TUDN, el sistema está hecho para que si de repente Toño anda bajoneado, pues levanta Farías. Y si Burak de repente anda, levanta Toño. Entonces, vamos, somos tantos y es todo un sistema que permite una o dos bajas. Pero cuando tienes un crew pequeño y eres solamente uno, ese margen no existe. Y ahí es donde muchos proyectos digitales terminan perdiéndose y donde terminan fracasando o donde no terminan asentándose o donde terminan diluyéndose, creo. Fíjate, es todo un tema, ¿eh? Y la verdad es que todavía en este momento, digo, como este canal, por ejemplo, o como cualquier producto digital que se esté haciendo, todavía no sabemos para dónde va realmente y cuánto tiempo puede funcionar. Sí, señor, claro. Y la otra tú lo decías en la cuestión de los números. Ahí también hay algo muy interesante. Porque este rating, que es la medición histórica de la televisión, ¿estás de acuerdo que la fórmula es bien relativa? No, bueno, pero o sea, es más, relativa. Explicársela ahorita a la audiencia, a los que hemos estado en televisión, es difícil. Sí. Probablemente van a surgir más dudas de las que hay. Sí. Entonces, ese número tan relativo y el hecho de no tenerlo como que inmediatamente, así como que estás al aire y estás viendo el número, te permite el proceso largo. Muchas ocasiones tú estás al aire y no sabes los ratings. Y simplemente tienes un jefe que te va dando una dirección, pero siempre a mediano o a largo plazo. Vamos por aquí, vamos por acá, repetimos y permite que los proyectos cuajen, que los proyectos maduren. ¿Qué es lo que sucede con muchos a nivel digital, Toño? Sobre todo con los que pasan de televisión a digital. Que llegan y ven el número inmediato y se deprime. Claro, por supuesto. Ves el número y dices, me están viendo 15 pelados. Exacto. Y ya lo dejan de hacer. Exacto. ¿Qué pasa si te asusta? Te asusta, sí, exactamente, sí. Toño. Te asusta el número o dices, no, ya pasaron 2 días, tengo 3,000 reproducciones, ¿qué es esto? Bueno, imagínate que tu proyecto necesita esas 3, 4 cualidades de la vieja escuela de la tele para seguir adelante. Totalmente, o sea, es que esto que a nosotros nos enseñaron en la televisión y esta formación, te la vas a poder llevar en la mochila a la tecnología que quieras. ¿Quieres hacer TikToks? Hay 3, 4 valores de la televisión que seguramente te van a llevar a que seas exitoso en TikTok. Si quieres hacer YouTube, etcétera. Sí, y bueno, si no eres consistente de entrada, olvídate.
Sí, olvídate. y entiendo muchos que es difícil serlo cuando no estás viendo un número. Muchas veces yo les digo, mejor no vean el número, sigan un rato. O cuando no estás viendo billete también. Esa es Aldo. la otra. No estoy viendo Porque, billete. o sea, el número lo entiendo y sí te puede deprimir, ¿no? O sea, yo he visto transmisiones en vivo de compañeros no voy a decir quién, pero, y de repente dices, en la torre, tiene 15 personas viéndolo en ese momento. Tiene que ser un golpe muy duro, Es un golpe duro, la verdad. totalmente lo Pero es. luego, Y luego no el entra billete. lana, Exacto. no entra dinero, que esa es la otra. También otra ventaja que tienen las televisoras, pues que estás bien arropado, Sí, sí, tú sí. sabes que tienes un sueldo mensualmente, estás en una empresa formal, y bueno, tú estás corriendo tu proyecto, pero al mismo tiempo sabes que estás ingresando. Pues Sí, no, sí, entonces, sin duda. Es todo un tema y la verdad es bien interesante. Aldiño, de aquí a 5 años, ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves? Yo te escucho y la verdad, te lo he dicho varias veces, a mí me encanta cómo transmites, me encanta, no solamente cómo transmites, o sea, cómo tomas el micrófono y hablas, sino lo que tú transmites. A mí me gusta cómo está la presencia de Aldo Farías desarrollándose en tu DN, pero ¿cómo te ves en 5 años? mira, mi respuesta va a ser compleja por lo siguiente, porque cuando yo recién llegaba a Ciudad de México, 3 años ya, Toño, tenía varias cosas en mente. Una es que sí necesitaba causar un impacto inmediato. A lo mejor podía modificar un poco mis formas, pero necesitaba un impacto inmediato. Creo que lo conseguí, me puse en el mapa, pues, y eso me abrió las puertas a que muchos colegas y compañeros pues, me escucharan y comentáramos. Pero te soy sincero, pensé que el proceso iba a ser más rápido y desafié otra de las grandes leyes de la televisión, ¿no? Que es, esto es una carrera larga. Es maratón, no son 100 metros planos. Entonces, hoy que tú me preguntas, ¿qué va a pasar conmigo en 5 años? ¿Qué es de aquí al Mundial del 2026? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues espero verme consolidado a nivel nacional. Y muchos podrán pensar, hermano, son 5 años, falta un chingo. Es carrera larga, voy bien en estos 3 años que llevo. Y espero verme consolidado así. Soy alguien que está muy abierto a dónde va a estar. Es decir, si a mí en algún momento por algo me conviene o tengo que regresar a mi tierra, que es Nuevo León, pues voy a estar bien contento, ¿sí? Pero, si por otra parte tengo que ir inclusive a otro país, también lo voy a estar por la experiencia. Después de 3 años en esta ciudad, me gustaría seguirla conociendo, me gustaría masterizarla, Toño. Hoy siento que ya estoy acoplado, siento que por fin puse los pies sobre la tierra, siento que ya tengo mi rutina, mis lugares, mis amigos. Es muy bonito. Yo hice 15 años de carrera en Nuevo León, es normal que mucha gente ya me conocía. No, En las calles, mucha claro, gente. en el restaurante, sí. Y sabes que cuando regresé acá en Ciudad de México, el primer año y medio, a mí se me había olvidado lo que era el anonimato, Toño. Es hermoso el anonimato, güey. Es hermoso. Raro. Es raro. Al principio te pega el ego. Sí, a mí me pagaba, ¿no? De que la gente me esté reconociendo en todo momento, que nadie me reconozca, pues pegaba un poco el ego. Pero luego le empiezas a hallar saborcito. Y luego es muy bonito volver a construir. Porque ¿qué empieza a suceder? Pues lo que a mí me sucedía en Nuevo León en el 28, 29. Que de repente paro a poner gasolina y el tercero de la gas, ¡es el regio de tu DN! Ajá. Sí soy, mucho gusto. Que de repente a la segunda, tercera visita en un restaurante ya se corrió la voz y ya llegan y te dicen, Aldo, bienvenido, ¿cómo estás? Que ya de repente vas en un crucero, te piden limosna o algo y te terminan reconociendo de por nombre. Eso me empieza a pasar de un tiempo para acá en la Ciudad de México, Toño. Y es un proceso muy padre. Sí. Y tengo cero miedo en enfrentarlo. Al contrario, me emociona seguir enfrentándome a ese proyecto. Aldo, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Por favor, ya para cerrar, Claro. amigo, para la colección, de verdad qué gusto de tenerte acá, mi querido Aldiño. ¿Hay un spot correcto para firmar Pues las de es béisbol? donde esté blanco, Sí, güey. donde no esté la marca nada más, pero no, en realidad no tiene un sitio exacto. Muchísimas gracias, Aldiño. Ya está. En No, serio. te agradezco mucho. Le mando un saludo a toda tu audiencia. Búsquenme en redes sociales si les interesa un poco lo que estoy diciendo, lo que estuve diciendo. Pues búsquenme como Aldo Farías en las diferentes redes sociales. Y se van a divertir, la verdad. Yo lo disfruto mucho, lo disfruto de verdad mucho
¿Cómo se llama tu compañero con el que hacen el podcast ese? ¿De quién hablas? ¿De mi compadre Adrián? Exactamente. ¿Te gusta Adrián Marcelo? Sí. Es buenísimo, sí. Toño, es buenísimo. Es bravo, es bravo. Es bravísimo, claro, es bravísimo y es de gran conversación. Le mando un saludo a mi compadre Adrián. Sí, la verdad. Y lo has visto también en la televisión, no solo en digital. No, solo en digital. Te lo recomiendo en la televisión. O sea, lo digital es monstruoso lo que hace, pero Adrián también alcanzó un trozo de la vieja escuela de la tele. Y yo insisto, si ustedes, si van a empezar, si tienen la oportunidad de meterse a una televisora o enrolarse con algún comentarista de experiencia, no lo duden. Aunque tengan canales de YouTube grandes, de TikTok, de lo que sea, no duden en meterse con la vieja escuela de la tele, porque en un futuro creo que los que tengamos la dualidad vamos a sobresalir. Claro, les va a ayudar muchísimo. Y ¿sabes qué? Ahorita me quedé pensando, esta pareja que se ha estado intentando, que se está buscando con el zar. Es que el Charlie es... La verdad es que está muy padre. Qué bueno que la mencionas, sí. Qué bueno que te gusta, Toño. A mí me gusta también, me divierte trabajar con mucho. Y la verdad es que pues Charlie se ha convertido en mi mejor amigo en la Ciudad de México. O sea, además de la química que podemos tener al aire, pues fuera del aire, la verdad es que hemos tenido buenas tardes, buenas veladas, buenas reuniones, hemos partido el pan varias veces juntos. Y tú sabes que eso luego deriva en una buena química al aire. Sí. Tener una buena convivencia fuera de, ¿no? Ayuda muchísimo. Carlos Aguilar, la verdad es que, digo, y seguramente Charlie, pues está en una situación, no que venga de fuera de la Ciudad de México, pero viene de Azteca, ¿no? Y además de otro deporte. Sí, señor. ¿No? Y es aclimatarse, es cambiar, es adaptarse. Y se está acomodando. Entonces hay ciertas similitudes en nuestros procesos, sí, coincido. Totalmente. Y eso nos ha permitido acompañarnos, pues. Por cierto, ahorita me acordé, tú has hecho Super Bowls y esas He cosas, hecho Super Bowls, ¿no? me encanta, sí. Tengo 6 Super Bowls cubiertos. Sí. De los 6, 3 sin acreditación y 3 con acreditación. Guerrillero, compadre, a la banqueta, pero es parte de la formación. Y sí, me encantan todos los deportes, no solamente el fútbol, Toño. Y durante esa etapa, pues tuve la oportunidad de ir varias veces a cubrir los Super Bowls. Y ahí los veía de lejos, a los 3 amigos, hermano. Y ahora estoy con ustedes, se siente chingón. Aldiño, muchas gracias. No, gracias a ti, Toño. Gracias. Aldo Farías con nosotros, ya lo saben. Denle la campanita, denle like y nos vemos próximamente aquí todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene Cena, se acabó. Morita Digital.